por cierto, todo este proceso preelectoral, ya casi electoral, una vez que queden definidos los candidatos, ha estado marcado, entre otras cosas, por una gran polémica generada entre los partidos y particularmente por el candidato republicano Donald Trump. Y para hablar de este tema, agradezco que esté con nosotros en el estudio Samuel Martínez López. Él es investigador y académico de la Universidad Iberoamericana, especialmente en el Departamento de Comunicación. Ha hecho un gran análisis sobre todo este tema y lo que se está platicando al margen de los discursos. Así es que, Samuel, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido. Hola, Ricardo. Te agradezco que vengas hasta Muchas acá gracias. Entre semana y con marchas, pero bueno, qué tema más apasionante, ¿no? Así es, estamos siendo testigos de algo histórico, ¿no? Después de mucho tiempo no se había presentado una situación tan polarizada para una elección en los Estados Unidos desde hace mucho tiempo, y sobre todo con este contexto que acabamos de ver con las noticias de inicio en relación al terrorismo y la xenofobia que está generando alrededor del mundo, especialmente en países que reciben mucha migración, como lo es nuestro vecino del norte. Por supuesto, y bueno, vaya que los ánimos están bastante delicados, pero parecería que hay dos versiones muy excluyentes, diría yo, de lo que está ocurriendo. Una versión como sería la versión de Trump, incendiaria, que plantea un escenario muy complicado, sobre todo en materia migratoria, de seguridad, y quizás Hillary Clinton o el bando demócrata que está apelando un poco más a la razón. No sé qué opinas tú, pero ¿qué análisis tendrías? Bueno, el primero es, para entender estos mensajes, estas comunicaciones que estamos viendo, de estos dos, bueno, esperemos, o al menos así aparenta ser la próxima candidata, ¿no? En el caso de los demócratas, Hillary Clinton, el contexto es muy interesante y no se puede dejar de lado que estos mensajes que están construyendo estos candidatos, ¿no? Están justamente construidos a partir de un contexto, ¿no? En el caso de Trump, bueno, la semana pasada y todo lo que ha hecho durante los últimos meses es construir una visión catastrofista, digamos, una visión claramente maniquea, muy polarizada, donde está apelando mucho a las emociones de sus futuros electores, ¿no? Está apelando mucho a la situación de la clase media en los Estados Unidos, al deterioro de su infraestructura, al deterioro de las fuentes de empleo en ciertos estados. Claro. Está apelando mucho, obviamente, a este tema del terrorismo, y a partir de ese contexto, igual en el caso de Hillary Clinton, bueno, tratando de secundar un poco al presidente Obama para dar continuidad, digamos, a ciertas políticas, quizá un poco más mesurada, pues también trata de apelar y construir un discurso, una comunicación que llegue a esos electores que sabemos en Estados Unidos están muy decepcionados, igual que en muchas otras partes del mundo hay una crisis de la representación política. Muchos ciudadanos no nos sentimos identificados con los gobernantes y con sus promesas, y esto hace que los esfuerzos de comunicación de los equipos de campaña, los discursos de los propios candidatos, tengan que apelar a varias instancias, ¿no? Aquí me gustaría recordar, sin esperar ser muy académico, ¿no? Esperamos recordar este tema de lo que es la retórica. La retórica es una palabra que se utiliza comúnmente hoy, cotidianamente, para referirse siempre, regularmente, aunque no exclusivamente, al discurso de los políticos. Sin embargo, es una palabra que se usa mal, se ha desgastado con el uso, se le utiliza ahora de forma peyorativa, para referirse a cualquier discurso mentiroso, falso, que truquea la realidad. Sin embargo, y aquí viene la parte académica, desde hace mucho tiempo, especialmente desde la época clásica con el gran filósofo Aristóteles, sabemos que la retórica es un arte, es una ciencia para comprender los discursos, para estudiarlos y para elaborarlos. Entonces yo creo que por ahí podríamos rescatar, olvidándonos de esta concepción negativa, peyorativa que hay de la retórica. En esta concepción de Aristóteles nos puede servir como un frente para observar este tipo de fenómenos que estamos viendo en estas semanas. Por supuesto, y eso me gusta mucho que lo menciones, también lo decías fuera del aire, pero tendemos a pensar de una forma muy negativa cuando decimos retórica, ¿no? Que estamos viendo o escuchando retórica, pensamos que se trata de un político que está manipulando la voluntad o el pensamiento del electorado, sí. Y no necesariamente. No necesariamente, el sentido original de la palabra retórica, del concepto, es el arte de persuadir a través de argumentaciones, ¿no? Entonces la retórica es el arte de persuadir. Sin embargo, con el paso del tiempo, con el paso de los siglos, han pasado muchos siglos desde que se creó que hoy es una disciplina, de una rama de la filosofía, pues esta palabra se ha ido desvirtuando, entre otras cosas porque la palabra, el uso público de la palabra, aunque obviamente sigue teniendo una gran presencia y gran fuerza, se ha desvirtuado y se ha desvalorado. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad gobernada por la escritura. Las sociedades modernas son sociedades que se basan en la palabra escrita, y en la época de estas sociedades de la palabra escrita, como en los últimos 300 años en el mundo occidental, en la modernidad,
la palabra hablada, la oralidad y las habilidades que estaban relacionadas al uso de la palabra se fueron pasando a un segundo plano. Entonces, esa es una de las razones de por qué la retórica dejó de ocupar el lugar que tuvo durante mucho tiempo. ¿Qué quiero decir con esto? Antes, en los procesos educativos, en muchos lugares, la retórica formaba parte de la educación de las personas, es decir, se les enseñaba que para persuadir e influir a otras personas de su comunidad, de su ciudad, de su nación, utilizaran la palabra con fines persuasivos. Por supuesto, y de hecho no lo vemos tanto hoy en día. Ya es raro una escuela o una universidad en donde se ve una clase de oratoria que sea, vamos, que no sea algo opcional. Ahora, permítame regresarme 2 pasos, porque creo que es importante. ¿Por qué en pleno siglo XXI, incluso en países desarrollados, vemos el regreso de los extremos, de la extrema derecha, la extrema izquierda, de los discursos xenofóbicos, racistas, y la gente parece estar verdaderamente persuadida, ¿no? Como puede ser el caso de Donald Trump, de Marine Le Pen, quien tú gustes, ¿no? Pero ¿por qué? Bueno, hay una respuesta, podemos regresar a Aristóteles para que nos ayude a responderlo. Aristóteles señala en sus tratados que la retórica básicamente apela a tres instancias o a 3 tipos de argumentos. El primer tipo de argumento es el argumento ético. Una persona que habla y busca persuadir, lo que debe de construir su discurso es a partir de lo que él llama Aristóteles eletos, ¿no? Es decir, es la base ética que tiene aquel que habla y busca persuadir a otra persona. El segundo elemento muy importante para Aristóteles, obviamente, es lo que él llamaba el logos, los argumentos, las ideas, ¿no? Una persona que trata de persuadir públicamente sobre sus ideas, pues tiene que tener buenos argumentos, esos argumentos tienen que ser lógicos, verdaderos, una serie de características. Y el tercer elemento, que tiene que ver con lo que me acabas de preguntar, que señala Aristóteles que es fundamental en un discurso, en una retórica, es las emociones, lo que él llamaba el patos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la pasión. Entonces, un buen orador, digamos, en el mundo antiguo, se educaba a partir de aprender a manejar estas 3 habilidades. Entonces, aquí viene otro término muy importante que también tiene que ver con lo que me preguntabas, que es el término de sofística, ¿no? Lo que es un sofista. En el mundo antiguo se consideraba un sofista una persona que utilizaba las palabras simplemente para persuadir, pero no tenía otro fin más que el egoísmo o el lucro. Entonces, a partir de esa distinción entre retórica y sofística, hoy podemos distinguir muchos de los discursos que escuchamos a través de los medios de comunicación o en la vida cotidiana, podemos distinguir a partir de esos 3 criterios de ética, argumentación y emociones, podemos distinguir, tener criterios para decir cuáles son más verdaderos o cuáles son más falsos, ¿no? Incluyendo los de los oradores que están en estas convenciones, tanto la semana pasada la republicana como la demócrata en esta semana. Ya lo creo, y qué bueno que lo mencionas. Voy rápidamente a rescatar eso que decías. Tendríamos entonces retórica contra sofística, por ponerlo... La retórica como un arte, como una ciencia que estudia el discurso y que nos ayuda a construir buenos discursos. Oye, Samuel, y ya rápidamente, porque se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo hacerle entender al electorado, incluso en México, que no se deje persuadir tanto por discursos demagogos o incluso populistas, que realmente vaya al fondo de las cosas, porque un voto es un arma muy poderosa y realmente puede definir el futuro de un país, principal, ¿no? criterio para distinguir estos discursos persuasivos, en el caso de la política, es la ética. Todo orador tiene como primer sustento, como base, la ética. Cuando la mayor parte de las personas que suelen conocer la trayectoria de los políticos, como en este caso, en la situación de la semana pasada de Donald Trump, pues saben su historia, saben que se trata de un magnate, saben que se trata de un empresario, saben que se trata de una persona que ha buscado el lucro, los beneficios económicos, ¿no? Como empresario. Y bueno, a partir de eso la gente podría decidir si lo que dice, si lo que promete, si lo que plantea, si aquello que juzga, aquello que critica, aquello que evalúa, es congruente con su historia personal, como sujeto, como figura pública, como celebridad mediática, ¿no? Por supuesto. Creo que ese puede ser un buen elemento para cualquier persona, aprender a distinguir a partir de evaluar esos criterios, cuando una persona está cayendo como en la sofística y cuando alguien está utilizando la retórica en el buen sentido de la palabra, como el arte del persuadir, que es legítimo. Oye, pues muchísimas gracias, Samuel. Eso yo añadiría rápidamente también el ver si las promesas de campaña o algo es económicamente factible, ¿no? Porque ahora que está de vuelta en buena medida el populismo y el asistencialismo. Las promesas justamente son eso, y en este momento de propuestas y candidaturas, las promesas se quedan justamente como a ese nivel. Justamente por eso apelan tanto a las emociones ambos
candidatos, ¿no? O futuros candidatos. Oye, pues una vez más te agradezco mucho este análisis y va a ser De muy nada, interesante. Ricardo, un Espero placer. podamos continuar la conversación en estas semanas porque se va a poner interesante lo que veamos ahí en los Estados Unidos por ambos bandos y también apelar un poquito más a la razón también aquí en México, ¿no? Porque que tengamos eso como ejemplo. Samuel, muchísimas gracias una vez más y por cierto compartimos tu Twitter para usted que esté ahí en casa, que le haya interesado esta plática. Él está en @Josamalo, ¿correcto? @Josamalo, sí. Josamalo, así en Twitter. Él es José Samuel Martínez López con este análisis que ha hecho de parte de la Universidad Iberoamericana y el Departamento de Comunicación. Muchas gracias, Samuel, una vez más y con esto nos Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.